Doctor Horacio Vives, días pasados reapareció el expresidente Ernesto Zedillo, hizo una crítica severa a los gobiernos populistas de América Latina y bueno, pues dijo que muchos de ellos llegaron por la vía democrática y en cuanto llegan al poder, pues empiezan la destrucción de la propia democracia. Muchos vieron esto como anillo al dedo al presidente mexicano, el propio presidente mexicano reaccionó. ¿Estamos en el escenario, en el supuesto que planteó el expresidente Zedillo? Mira, Ricardo, yo creo que uno de los riesgos de la democracia y que sin duda alguna hay que de alguna manera tenerlo en cuenta y correrlo, es entender que eventualmente pueden eh, surgir de regímenes democráticos, de elecciones libres, transparentes y justas, gobiernos que no sean democráticos. Esto sin duda alguna es un riesgo y sin embargo no podemos renunciar a la posibilidad de seguir perfeccionando la democracia a pesar de estos riesgos. Yo lo que veo en el mundo en general es que ya más allá de estas dicotomías de derecha o de izquierda, que pueden no ser tan útiles para explicar la realidad política de muchos países en el mundo, específicamente en temas de elecciones, se nos ofrece a los ciudadanos básicamente dos alternativas si tenemos suerte. Alternativas demócrata liberales o alternativas populistas. Y los ciudadanos con su voto es quien deciden a quién van a poner al frente de un gobierno o de un parlamento, de un congreso. Si gobiernos que sean que tengan partidos que tengan una orientación demócrata liberal, ya sea que tengan programas de izquierda o programas que sean catalogados de derecha o directamente opciones populistas. Desafortunadamente, sí, se puede, y lo hemos visto en muchos lados, que con base en procedimientos democráticos surgen gobiernos pues, que justamente están minando las instituciones y las reglas de ese acuerdo democrático que les permitió acceder al poder. Ahora, hemos recordado muchos a partir de que la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena, modificaron la posibilidad de que políticos y actores de partidos hicieran promoción para la revocación de mandato. Recordamos aquella frase del cállate chachalaca en la elección previa al 2006. Y bueno, pues estamos viendo otra contradicción. Todo aquello que criticaba el entonces aspirante presidencial López Obrador, hoy lo quieren hacer, incluso violando la Constitución, los propios militantes y los legisladores del partido en el poder Morena. ¿Qué significa esto? Así es, la verdad es que es el mundo al revés, ¿no? Cosas que antes se criticaban, hoy justamente se está viendo cómo se navega en el lindero de la ley para, pues, justamente tratar de, pues, generar una narrativa, ¿no? Y un discurso en favor de determinada posición, en este caso del gobierno, porque además recordemos que en sí mismo el ejercicio de revocación de mandato pues está planteado de una forma peculiar, si me permite ser adjetivo, en el sentido de que tendría que ser la oposición la que esté promoviendo la revocación de mandato y no el gobierno. Claro. Mucho en esta lógica de entenderla no como un proceso de revocación, sino de ratificación de mandato. Y comentando muy brevemente sobre tu intervención inicial en este punto, a ver, yo creo, Ricardo, que aquí sí podremos echarnos un programa muy, muy largo para discutir cuál es el modelo de comunicación política que debe de tener el país. Con la reforma electoral de 2007 se cometió un error garrafal, que fue justamente derivado de este error, a mi juicio, que ha generado muchas molestias y muy malos precedentes por parte del entonces Tribunal Electoral, que dijo que el presidente Fox había cometido una intromisión indebida en la campaña electoral por una mención que, vista hoy en el año 2022 y con todo lo que ha ocurrido en el 2018, pues es francamente ridícula. ¿Sí? Eh, sí, porque lo que hemos visto en términos de promoción de lo que ha hecho el presidente, que es el jefe de gobierno y el jefe del Estado mexicano, en favor de su partido y de su causa electoral,
pues claramente es completamente desproporcionado. Pero esto nos lleva al punto de que tenemos que replantear todo el modelo de comunicación política para que tenga tres premisas que deben de ser muy básicas en una democracia liberal. El gobierno está para cacarear sus logros, para hablar bien de lo que hace. La oposición está para hablar en contra del gobierno y en contra de otras opciones opositoras. Y los ciudadanos, la prensa, por supuesto, podemos estar de manera individual y de manera agremiada, hablando de cualquier tema, en cualquier sentido, en cualquier momento, sin ningún tipo de restricción. Lamentablemente, lo que se ha construido en materia de comunicación política desde 2007 al día de hoy es todo lo contrario. Es un modelo lleno de contradicciones, lleno de restricciones, y justamente quienes están hoy en el poder, pues están sufriendo lo que tanto atacaron, ¿no? Claro, así es. Por último, doctor, pues parece que se ha polarizado el tema de la revocación de mandato. Un sector social llama a no participar, otro sector social dice hay que participar masivamente y echar al presidente. Y bueno, frente a esta polarización, ¿cuál es el punto de vista de un experto, de un conocedor del tema? ¿Cuál es su opinión sobre esta polarización y a dónde nos lleva o nos puede llevar? A ver, a mí en principio me gusta esta idea de incrementar los mecanismos de participación ciudadana, de opinión y de expresión. O sea, yo estoy a favor de toda esta serie de mecanismos y de opciones y de alternativas, ya sea ahora llámese revocación de mandato, llámese consulta popular, pero una consulta popular bien hecha, llámense iniciativas ciudadanas para aprobar una ley, en fin, todos estos mecanismos me parecen en general que son positivos. Ahora, ya la decisión que cada ciudadano vaya de alguna manera evaluando de qué va a hacer de cara al 10 de abril, pues ya será una decisión estrictamente personal. Creo que lo que le compete al INE, que está bien, porque además pues es justamente eh, para lo que está mandatado por la ley, es hacer la promoción del ejercicio. La invitación está hecha, ya eventualmente la ciudadanía decidirá si asiste, si no asiste y en qué sentido emite su opinión, como prácticamente ocurre pues, en toda elección constitucional. O sea, el INE fomenta la participación pues, de toda la ciudadanía para que vayan a votar y para que sean copartícipes de una responsabilidad, ya que un elector pues decida votar en algún sentido, en un otro, por un partido, por una coalición, por anular su voto o por votar por un candidato no registrado, por poner algunas de las opciones válidas que se pueda hacer en una elección para elegir gobiernos o congresos, pues eso ya depende a título personal. Entonces yo creo que esa es un poco la disyuntiva que tenemos enfrente y bueno, pues vamos a ver qué tal resulta este primer ejercicio y pues me dará mucho gusto poder conversarlo Claro que contigo y sí. con tu audiencia más adelante.